Normalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay como una expectativa de precisión casi absoluta. Claro, como si fuera ingeniería pura, ¿no? Exacto. Es decir, alguien sufre una caída, va al hospital, le toman una radiografía y la imagen muestra una línea blanca irregular en el hueso. Y el médico simplemente señala la pantalla y dice, bueno, ahí está el problema. Lo enyesamos y en 6 semanas está listo. Totalmente. Es una visión muy tranquilizadora. Sí, porque es un sistema binario. O está roto o está intacto. A los seres humanos nos fascina que las cosas sean visibles, que sean medibles y que se puedan categorizar sin dejar lugar a dudas. Pero luego, y aquí es donde la cosa se complica, damos un paso fuera de ese hospital y entramos al mundo de la educación. Entramos al aula de clases, a la formación humana, y de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Se apaga totalmente. Sí, se apaga. Si intentamos buscar esa misma claridad, esa misma línea blanca que nos diga aquí está el problema o aquí está la solución, nos encontramos mirando un paisaje que es, para ser totalmente honestos, bastante turbio. Es caótico. Es la definición absoluta de aguas pantanosas a nivel analítico. Porque, a ver, no hay radiografías para la psique humana interactuando en un grupo de 30 personas. Y precisamente en esas aguas pantanosas nos vamos a sumergir hoy en este análisis profundo. Nuestra misión, digamos, es desentrañar por qué enseñar es tan increíblemente complejo hoy en día. Es un tema fascinante. Lo es. Queremos explorar la arquitectura invisible detrás de la función docente. Y para lograr esto nos vamos a apoyar en el capítulo 7 del libro Psicología y Educación de Susana Lelio e Irene Scangarello. Específicamente el texto escrito por Janina Mariel Ferreira, que es clave aquí. Exactamente. Y además vamos a integrar una guía de actividades prácticas real, diseñada para estudiantes de profesorado en la actualidad. Porque, y esto es lo curioso, todos hemos pasado miles de horas en un salón de clases. Todos tenemos nuestra propia noción prefabricada de lo que hace un buen maestro. Claro, todos fuimos alumnos. Pero cuando ves los engranajes históricos y psicológicos que operan detrás de ese escritorio de profesor, te cambia por completo la perspectiva sobre el aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Y para entender esa maquinaria invisible, el error más común es mirar solamente el aula de hoy. O sea, la educación no cayó del cielo con el formato que conocemos actualmente. Claro, tiene una historia. Exacto. Para entender la crisis actual de la docencia, tenemos que hacer un viaje rápido hacia atrás, porque la idea misma de ser profesor no siempre existió como tal. A ver, si uno piensa en la antigüedad, no sé, en Grecia, tenías a los filósofos caminando por ahí con sus discípulos. Ajá. Pero no había un sistema educativo formalizado y masivo, ¿verdad? Exactamente. Durante la antigüedad y buena parte de la Edad Media, la función de enseñar era algo completamente difuso. ¿Difuso en qué sentido? Bueno, tenías al tutor de las familias nobles, por ejemplo, o la instrucción religiosa en los monasterios, pero no existía una definición clara del rol docente a nivel social. Era un rol casi invisible en términos estructurales. Entonces, ¿cuándo cambia eso? O sea, ¿cuándo aparece la escuela tal como la imaginamos hoy? Con las filas, los pizarrones y un maestro ahí al frente. Eso ocurre recién en la modernidad, y viene de la mano de algo monumental, que es la consolidación de los estados nacionales modernos. Estamos hablando de hace no tanto tiempo, ¿no? Hace menos de 3 siglos, que en la historia de la humanidad es literalmente ayer. Con la revolución industrial y la creación de los países modernos, los gobiernos de repente necesitaron 2 cosas con una urgencia tremenda. Trabajadores y ciudadanos, supongo. Exacto. Necesitaban trabajadores disciplinados para las nuevas fábricas y ciudadanos que compartieran una misma cultura y una misma identidad nacional. O sea, necesitaban una forma de estandarizar a las personas a gran escala. Suena un poco frío, pero es así. Es que así fue. Y ahí es donde la escuela emerge como una tecnología social brillante. Es en este momento histórico preciso cuando la pedagogía surge con fuerza como un discurso humanista estructurado. Y le dan al maestro una misión casi sagrada, digamos. Totalmente. La sociedad moderna le entregó al docente un mandato clarísimo e incuestionable. Su trabajo era transmitir y recrear la cultura heredada a las nuevas generaciones. Era la era de las certezas absolutas. El maestro tenía el monopolio del saber. Así es. Si querías aprender sobre el mundo, tenías que escucharlo a él, porque él era el portador de la enciclopedia.
Era una solidez tremenda. Pero claro, a ver, esa imagen mental que estamos construyendo suena maravillosa y muy ordenada para el siglo XIX o principios del XX. Sí, funcionaba perfecto en ese contexto. El problema es que el mundo actual no se parece en absolutamente nada a esa época. O sea, ¿qué pasa cuando llegamos a la era de las pantallas? Ese es el gran choque. Esa figura del maestro como el portador de la verdad absoluta choca de frente. Hoy un niño de 10 años tiene acceso a todo el conocimiento humano condensado en un dispositivo que lleva en el bolsillo. Y ese es el quiebre fundamental del que hablan los textos. Entramos en lo que muchos sociólogos y filósofos llaman la hipermodernidad o la posmodernidad. Autores como Lyotard o Lipovetsky hablan mucho de esto. Es un cambio de paradigma total. Pero la metáfora que mejor lo explica, y que el texto de Ferreira retoma, es la del sociólogo Zygmunt Bauman. Él acuñó el concepto de los tiempos líquidos. Tiempos líquidos. Me encanta esa imagen. Es que es muy precisa. Bauman explica que las estructuras sociales de esa modernidad que acabamos de describir eran sólidas. Claro, predecibles. Exacto, el Estado, la institución escolar, la familia tradicional, eran instituciones pesadas que te decían exactamente quién eras y qué debías hacer. Pero hoy, todas esas estructuras se han derretido. Se volvieron líquidas. Exactamente, vivimos en la incertidumbre constante. Hay una fragmentación profunda del lazo social y pasamos a esta sociedad de la información, a la cultura de lo efímero, del zapping constante. Entonces, a ver si uso bien la analogía del agua. Si en esa época moderna el docente era como un ancla de hierro pesado clavada firmemente en un río completamente predecible y lento, Ajá. hoy le estamos exigiendo que navegue en rápidos de aguas bravas arriba de un kayak que se le está desarmando. Es una imagen brutal, pero muy real. Es que la tecnología le disputa segundo a segundo el poder y la atención de los chicos. Y además, ya no tiene ese monopolio del conocimiento. Si un profesor da un dato histórico hoy, un alumno puede buscarlo en su teléfono en 3 segundos y corregirlo en voz alta. Tal cual. El saber se descentralizó por completo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Ok, vamos a desempacar esto. Porque si el escenario se volvió tan líquido, hipermoderno y caótico, ¿cómo preparas a alguien hoy en día para que sea docente? Ese es el punto central. La formación no puede seguir siendo la misma que hace 100 años. Si las reglas cambiaron, la formación tiene que cambiar. No puedes entrenarlos para un mundo sólido que ya no existe. Exactamente. Y aquí es donde los aportes teóricos que estamos analizando hoy dan en el clavo. Hay una idea central de la educadora Marta Sauto que plantea que la formación de un maestro no puede quedar encerrada ¿Encerrada en qué sentido? en aprender únicamente lo pedagógico, o sea, transmitir contenidos. Ser docente hoy no es simplemente aprender un manual de cómo dar una clase de matemáticas o cómo explicar historia. Claro, no es solo saber la materia. Soto define la formación como un campo de problemáticas complejas. Esto significa que cuando un docente entra al aula, no entra solo con su conocimiento técnico. Entra atravesado por su contexto sociohistórico, por lo político-ideológico. Y por su ética, me imagino. Sí, y de manera muy profunda, por su propia subjetividad, tanto consciente como inconsciente. Esa parte del inconsciente me parece fascinante, porque en la guía de actividades prácticas para estudiantes de profesorado que estuvimos revisando para este análisis, hay un ejercicio muy revelador. ¿El del relato reflexivo? Ese mismo. Les piden a los futuros maestros que elaboren un relato reflexivo sobre un momento de su propia biografía escolar. Es decir, antes de aprender a enseñar, les dicen, siéntate y escribe sobre cómo eras tú cuando eras un niño en la escuela y cómo te trataban tus maestros. Y fíjate que no es un ejercicio de nostalgia, es una herramienta analítica muy profunda. Leligua y Ferreira explican por qué esto es crucial. A ver, explícame eso. La identidad de un docente no aparece mágicamente el primer día que pisa la universidad. Esa identidad empezó a forjarse a los 5, 6, 7 años, cuando estaba sentado en un pupitre mirando a sus propios maestros. O sea, absorbiendo todo. A esto se le llama identificaciones primarias y secundarias. Esos vínculos históricos van creando un archivo de conductas. A ver, traduzcamos eso a la vida real. ¿Te refieres a cuando, por ejemplo, un profesor joven de repente se frustra con una clase ruidosa y, sin darse cuenta, adopta el mismo tono de voz severo y la misma postura corporal que tenía su propia maestra de 4º grado? Ese es exactamente el mecanismo.
Forman una especie de matriz que el futuro docente luego actuará en su propia clase. A veces repiten esos patrones de manera inconsciente, y otras veces se rebelan contra ellos. Dicen, yo nunca voy a ser como ese profesor que odiaba. Claro, pero en ambos casos están completamente condicionados por su propia historia. Por eso el relato reflexivo es tan importante. Si no haces consciente ese archivo emocional, termina siendo un títere de tus propias identificaciones infantiles. ¡Wow! Ahora, la misma consigna de esa actividad advierte a estos futuros maestros algo muy directo. Les dice textualmente que el docente no es un ejecutor de recetas. Ajá, una frase clave. Y aquí, honestamente, me surge una duda y quiero hacer de abogada del diablo un momento. Adelante, a ver. Hablamos de tiempos líquidos, de subjetividades complejas, de traumas infantiles, de historias personales. Todo eso suena agotador y muy impredecible. ¿Lo es? Entonces, ¿no sería muchísimo más eficiente el sistema educativo si simplemente diseñara manuales estandarizados perfectos? O sea, si los docentes simplemente siguieran recetas pedagógicas probadas paso a paso. Como un modelo de franquicia comercial. Exacto. Así garantizaríamos los mismos resultados para todos sin depender de los vaivenes emocionales del profesor de turno. ¿Por qué complicarlo tanto exigiendo que cada maestro reinvente la rueda? Lo fascinante aquí es que ese es un argumento tentador. Y muchos gobiernos han intentado implementar lógicas empresariales en la educación, por esa misma razón. Suena lógico desde un punto de vista de gestión. Pero choca contra un muro de concreto llamado subjetividad humana. La educación no es una ciencia exacta porque lidia con sujetos, no con objetos inertes. Claro, un alumno no es una pieza en una fábrica. Exacto. Querer aplicar recetas elimina por completo la autonomía profesional del docente. Lo convierte en un mero técnico, en un repetidor de manuales. Y eso anula la verdadera comprensión del acto de enseñar. Lo cual nos lleva a una distinción histórica muy importante de la que hablan los textos, la diferencia entre tener un oficio y tener una profesión. Es vital distinguir ambos conceptos. Históricamente, un oficio se basa en rutinas laborales prácticas. Es un saber hacer repetitivo, empírico. Aprender una técnica y aplicarla 1000 veces. Exactamente. Una profesión, por el contrario, requiere un conocimiento mucho más abstracto, epistemológico, ético y estético. Además de un control corporativo sobre las habilidades de su campo. Un profesional toma decisiones autónomas frente a la incertidumbre. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, y un poco irónico, si me permites. A ver. Por un lado, tenemos a las instituciones exigiendo que el docente sea este profesional crítico, autónomo, que entienda las problemáticas complejas. ¿Sí? Y por otro lado, lo sepultan vivo bajo una montaña de tareas burocráticas alienantes. Es la gran contradicción del sistema. Hay una investigadora, Elena Livia Akiji, que me parece que desmenuza esto maravillosamente. Ella diferencia la práctica pedagógica de la práctica docente. Sí, esa distinción de Achille es brillante. Desglosemos eso, porque creo que explica mucha de la frustración actual en las escuelas. Bueno, Achille dice que la práctica pedagógica es el núcleo, el acto de enseñar mediado por el conocimiento. Es esa interacción directa en el aula. El momento en que realmente estás enseñando y el alumno está aprendiendo. Exacto. Pero luego está la práctica docente, que engloba toda la cotidianidad institucional. Y ahí entran las reuniones, llenar planillas de asistencia, pasar notas, lidiar con los diseños curriculares y los famosos NAP. Los núcleos de aprendizajes prioritarios. Así es. Toda esa maquinaria burocrática termina empujando al docente a ser exactamente ese ejecutor mecánico de recetas que antes criticábamos. Es como si contrataras a un cirujano experto y le exigieras que en plena cirugía de corazón abierto se detenga a rellenar formularios de inventario. Es una ironía tremenda. Y la psicología social, con autores como Kurt Lewin o Pichon Rivière, explica muy bien el impacto de esto. Pichon Rivière dice que el rol es una máscara. Una máscara. Sí, una máscara que se forma en la interacción dialéctica entre el mundo interno del sujeto, su vocación, su deseo de enseñar, y el mundo externo, que es la institución. Entiendo. ¿Y qué pasa si esa institución es pura burocracia? Si el entorno es hostil o puramente burocrático, genera un malestar inmenso. Desdibuja el verdadero sentido del saber pedagógico y lleva a la alienación del maestro. Entonces, si las normas institucionales te asfixian y las planillas burocráticas no garantizan una buena educación, ¿qué es lo que sostiene la práctica docente? O sea,
¿de dónde se agarra un maestro? La respuesta que atraviesa todos estos análisis es la ética. La ética. Pero no hablamos de simplemente seguir un reglamento, ¿verdad? No, para nada. Es vital separar la ética de la moral aquí. La moral sería justamente seguir el reglamento, cumplir con la norma escrita. La ética es otra cosa. ¿Cómo la definen los textos? Apoyándose en Kant, la ética es una actitud de discernimiento. Es el posicionamiento del sujeto frente al mundo, asumiendo la responsabilidad total de sus actos, especialmente frente a situaciones que la norma no puede anticipar. Claro, la norma te dice a qué hora tocar el timbre, pero no te dice qué hacer cuando un alumno entra en crisis. Exactamente. Y hay pensadores fascinantes sobre esto de la autoridad y la ética. Por ejemplo, Siegfried Bernfeld. ¿Qué planteaba él? Él argumentaba que la autoridad del educador no debe ser de dominio, sino que debe legitimar los deseos y motivaciones del alumno. Darle espacio a su subjetividad. Exacto. Y luego está el pedagogo Philippe Mayriou, que tiene un concepto que creo que es espectacular: el Frankenstein educador. Esa metáfora me pareció increíble cuando revisamos los materiales, porque al final la novela de Mary Shelley trata sobre un creador que quiere fabricar vida a su propia medida, ¿no? Tal cual. Mayriou usa esa figura para advertir sobre la tentación más peligrosa del docente: el deseo de fabricar al alumno a su imagen y semejanza. Como si fuera masilla. Claro, el docente debe renunciar a esa tentación. Tiene que respetar al alumno como un sujeto autónomo, alguien que puede escapar a las previsiones de su creador. Y para anclar todo esto del Frankenstein, la burocracia y la ética, quiero traer a la mesa el análisis de casos que está en la actividad práctica. Ah, el dilema del aula. Es un caso excelente. Sí, imagina esto. Un docente tiene que decidir entre seguir estrictamente su planificación administrativa para el día o desviarse por completo porque surgió una problemática emergente que está afectando emocionalmente a sus estudiantes. Una crisis en el momento. Exacto. Entonces yo, formulando el dilema en voz alta, pregunto, ¿acaso abandonar la planificación oficial por la que te pagan no es una falta de profesionalismo administrativo? Si conectamos esto con el panorama general, y argumentando desde la perspectiva del Eliwa, la respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Porque la verdadera profesionalidad y la ética de la responsabilidad dictan que no puedes excluir al sujeto psíquico del proceso de aprendizaje. O sea, no puedes fingir que estás enseñándole a robots. Exactamente. El vínculo educativo es asimétrico. Sí, el docente tiene la autoridad, pero esa autoridad existe para facilitar la construcción del sujeto, no para violentarlo en nombre de una planificación en Excel. Claro, obligarlos a copiar del pizarrón mientras están atravesando una crisis grupal no sirve de nada. Es antipedagógico. La decisión ética es siempre, siempre, atender la subjetividad del estudiante. Esa es la verdadera responsabilidad profesional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero pedirte un cierre conceptual para quienes nos escuchan. Para resumir, y citando a autores como Gloria Edelstein y Carlos Cullen, la enseñanza en la actualidad se sostiene en la práctica reflexiva. Práctica reflexiva. ¿Sí? Es un espacio donde el educador y el educando se constituyen mutuamente. No existe aprendizaje real sin una trama intersubjetiva, sin ese reconocimiento del otro como un semejante. Es un encuentro profundamente humano. Y ético, por sobre todas las cosas. Lo cual me lleva a un pensamiento muy provocador para cerrar, y quiero dejar a la audiencia reflexionando sobre esto. A ver. Si la educación depende de manera tan crítica e inseparable de la empatía, del deseo, de la ética humana y de este vínculo intersubjetivo, esta triada entre docente, alumno y conocimiento, Ajá. ¿qué va a suceder en los próximos años cuando los sistemas de inteligencia artificial intenten reemplazar por completo la función de enseñanza? Es el gran debate que se viene. Porque, seamos sinceros, una máquina ya puede transmitir información de forma perfecta. Mucho mejor y más rápido que cualquier humano. Pero carece de subjetividad. No tiene un inconsciente lleno de identificaciones de la infancia. Y sobre todo, carece de una ética de responsabilidad. ¿No sufre? ¿No empatiza? Exacto. Entonces, si dejamos la educación en manos de algo que no es un sujeto moral, se destruirá el proceso de constitución del sujeto social que ocurre en el aula. ¿O acaso esto nos va a obligar a redefinir una vez más qué significa verdaderamente ser humano cuando interactuamos con otro? Es una pregunta que definitivamente deja eco.
Y con esa pregunta resonando en el aire, concluimos nuestra inmersión profunda de hoy.